Los planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes. Seleccionas el enfoque cualitativo cuando tu propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Estos son algunos de los retos profesionales en los que la ruta cualitativa puede servirnos. En el aspecto médico, enfermería, psicología, psiquiatría, podemos lograr un apoyo comunitario y compromiso social con acciones epidemiológicas, facilitar las directrices clínicas y la comunicación de malas noticias. En un enfoque educativo, podríamos determinar qué factores influyen en la selección de la carrera o pregrado. En un aspecto administrativo, podemos administrar desacuerdos entre colaboradores. En la arquitectura y construcción podemos recabar experiencias exitosas y obstáculos que han experimentado otros profesionales al diseñar y construir edificaciones. Y en un aspecto general podemos clarificar expectativas y necesidades de pacientes, clientes, consumidores, trabajadores, estudiantes, usuarios, miembros de la comunidad, etcétera, así como qué influye en sus patrones de cualquier tipo de conducta. Una vez concebida la idea del estudio, como investigador debemos familiarizarnos con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, sus ritos, sus costumbres. En este caso, debemos saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales, actividades económicas, religión, nivel tecnológico, etcétera. ¿Y qué tan hostiles son con extraños? De igual forma, si vamos a estudiar la depresión postparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos el conocimiento respecto a qué le distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta. Es decir, tenemos que adentrarnos totalmente en el contexto del problema o fenómeno que queremos investigar. El planteamiento del problema comprende entonces el propósito o el objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Los elementos del planteamiento del problema son objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, evaluación de las deficiencias y el ambiente inicial. Todo lo anterior en relación con el fenómeno o problema central de interés. Es decir, el propósito, la finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, debemos fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separado, para mayor claridad, que expresen lo que se pretende conocer. Entonces, el objetivo es el propósito, tiene que ser sencillo y directo. Al igual que los planteamientos cuantitativos, los planteamientos de la ruta cualitativa tienen alcances, pero siempre se inicia explorando y describiendo, pudiendo limitarse al estudio a ello, o bien llegar a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos. La justificación es importantísima, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Por ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecer con datos y testimonios, por ejemplo, estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños. Entonces, la justificación es el por qué y el para qué. Nos va a servir hacer esa investigación. En los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando como investigador te interesa el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscas una perspectiva cercana a los participantes.
Y en esta gráfica en esta tabla tenemos una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos. Entre los cuantitativos son precisos, acotados o delimitados. Los cualis son más abiertos. Los cuantis son enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible. Mientras que los qualis son expansivos. Paulatinamente se van enfocando en conceptos revelantes y promisorios de acuerdo con la evolución del estudio. Los quantis son direccionados. Los planteamientos quali no son direccionados en su inicio. Los quantis se fundamentan en la revisión de la literatura, mientras que los quali son fundamentadas en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia, en el contexto y en la intuición. Y así pues podemos ir observando las otras comparaciones. Un ejemplo del planteamiento cualitativo, como objetivo tenemos entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. La pregunta de investigación sería, ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? El por qué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabilidad del estudio. La justificación. Muy resumido, al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Desde luego, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura, particularmente pues de estudios cualitativos. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. La hipótesis en los procesos de investigación cualitativa adquieren un papel distinto al que tienen en la cuanti. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos. Las hipótesis más bien se realizan durante el proceso. El investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos. Una vez que se ha elegido un ambiente, un contexto, un lugar apropiado, comienza la tarea de responder a las preguntas de investigación y a esto se le llama el ingreso en el ambiente, es decir, empezar la recolección de los datos. La flexibilidad de los planteamientos cualitativos es mayor que la de los métodos cuantitativos. Tenemos aquí a manera de resumen este cuadrito donde nos va indicando cómo es el planteamiento de los problemas de investigación en la ruta cualitativa. Debe incluir un propósito central, objetivos y preguntas, justificación, viabilidad, exploración de las deficiencias del conocimiento del problema, selección del ambiente o el contexto inicial. Proponer la muestra inicial es definir cuáles serán los casos, unidades o participantes, definir los conceptos, decidir en qué lugar. Esto conduce a recolectar datos, a realizar una inmersión en el ambiente o confirmar o ajustar la muestra inicial. Lo vamos a hacer auxiliándonos de anotaciones o bitácoras de campo, mapas, fotografías, etc. En el ingreso en el ambiente inicial o campo vamos a explorar el contexto que se seleccionó, considerar la conveniencia y accesibilidad. Así como resultados los vamos a describir en el ambiente, vamos a revisar el planteamiento inicial, a desarrollar hipótesis emergentes y haremos los primeros análisis. Una vez que tengamos esto, vamos a poder centrarnos en las hipótesis que se van generando durante el proceso, son emergentes, se afinan conforme se recaban más datos o se modifican de acuerdo a los resultados. Y sobre todo, no se prueban estadísticamente. Entonces, una de las grandes diferencias entre la ruta cuanti y la quali
es que en la Quanti las hipótesis se hacen de manera estructural antes de la recolección de datos, lo cual en la ruta Quali no pasa así.